Estamos con el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra. Doctor, hoy un interesante tema que tiene que ver con el duelo en los niños. ¿Cuánto afecta de propósito de esta pandemia que está viviendo el mundo entero? Sí, Fabricio, buenas noches. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes, como siempre. Y sí, Fabricio, como habíamos hablado el sábado anterior, el duelo en los niños creo que es un tema que va a ser de interés para todas las personas que tengan niños en las casas, para las madres, las tías, o sea, cualquier adulto que tenga niños en la casa. Teniendo en cuenta que como mismo nos afectamos los adultos con la pérdida de un ser querido, también los niños se pueden afectar. Pero con relación al duelo en los niños existen muchas polémicas con relación a esto, sobre todo porque es un tema que en muchas ocasiones el adulto tiene temor comentar sobre él, ¿sí? Entonces, a pesar de que existe mucha literatura y muchos estudios alrededor del tema del duelo en los niños, ciertamente no todas las literaturas coinciden en los mismos criterios, pero sí hay algunos criterios que son generales y que sí hay coincidencias en la mayoría de las literaturas que hablan sobre este tema. ¿Cómo? ¿Los niños pueden afectar mucho más que los adultos o no? Los niños se van a afectar más o menos en dependencia de cuál sea el contexto en el que se dé la situación de la pérdida del ser querido. Va a estar en dependencia de la edad y el desarrollo evolutivo del niño, y por eso es que es tan importante poder saber cómo manejarlo. Porque en este caso, por ejemplo, que estamos ahorita pasando por esta pandemia del coronavirus, como mismo estuvimos explicando el sábado anterior, es un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque precisamente los mismos adultos a muchos seres queridos no logran despedirlos, no se logra trabajar el duelo adecuadamente, y esto muchas veces provoca un sufrimiento mayor que cuando ya se vienen preparando durante meses para una pérdida. Ahora, siempre, o generalmente, muchos adultos piensan que los niños no se dan cuenta ni se percatan de la muerte de un ser querido y que no entienden nada con relación a la muerte. Sin embargo, cuando se estudia toda la literatura respecto al tema y lo que uno ha visto en la práctica, en las consultas, te das cuenta que los niños sí se percatan y saben de qué se está tratando. Ahora, siempre, como es tan doloroso para el adulto poder tener que pasar por este proceso de duelo, tampoco el adulto quiere que el niño pase por este sufrimiento. Y cuando estamos hablando del proceso de duelo, tenemos que saber que lo más importante para cualquier niño, independientemente de la etapa, es permitir que elabore el duelo. O sea, que se pueda trabajar el duelo. Cuando hablamos de trabajar el duelo, estamos hablando no de ocultar que un familiar falleció. Estamos hablando que hay que hablar del duelo, hay que hablar de qué cosa es la muerte, hay que hablar de qué ha pasado con ese ser querido, pero hay que hacerlo de manera que sea adecuada a la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño. Por ejemplo, antes de los 6 años, tenemos que tener en cuenta que existen 5 aspectos fundamentales con el tema del duelo que hay que tener en cuenta para manejarlos con los niños. Una es la universalidad del duelo. La universalidad es que todos los seres humanos vamos a fallecer un día, ¿sí? Ese es el sentido universal. Otro punto importante es la irreversibilidad de la muerte. O sea, que una vez que mueres ya no vas a volver a verlo aquí en la tierra, ¿sí? Otro punto importante es lo incontrolable de la muerte. O sea, que el hecho de que tú pienses que a través de tus pensamientos puedes lograr que la persona regrese también es un punto importante a saber y a explicarle a los niños, y te voy a explicar por qué. El otro punto importante es la finalidad de la vida. O sea, que llega un momento que una vez que mueres, hay que entender que nunca más vas a vivir. ¿Sí? Los niños tienen que saber, tienen que entenderlo, exceptuando los que tenemos la idea y la fe bien clara, por ejemplo, que Dios existe y que después de esta vida hay una vida eterna, ¿sí? Las familias que tienen creencias cristianas y confían en lo que la Biblia dice, a la hora de manejar el duelo,
ya es otra característica la que debe tener, que fue algo de lo que expliqué el sábado anterior en un pedacito del tiempo. Pero las familias que no son cristianas o que no tienen la fe en Dios, tenemos que tener claro que los niños antes de los 6 años no tienen idea de que la muerte le llega a todo el mundo por igual un día de la vida. Ellos no saben eso, no se lo pueden imaginar. Doctor, puede darse el caso que los niños caigan en depresión ya y ocasionar problemas. Sí, sí pueden caer en depresión. Lo que pasa es que la depresión que los niños van a vivir no es igual que la del adulto. Y esto es algo que les quiero transmitir, porque a veces, por ejemplo, hay literaturas y hay profesionales que consideran que los niños no llegan a desarrollar cuadros depresivos. Y de aquí tenemos que tener una idea bien clara. Si los adultos, que ya somos adultos, que tenemos un sistema nervioso ya formado, estructurado, perdemos los recursos para enfrentar la vida, cuanto más un niño, ¿sí? Los niños son muy delicados a la hora de poder interpretar los sucesos negativos que suceden alrededor, pero depende mucho de la etapa evolutiva en que se encuentre. Los niños antes de los 6 años, por ejemplo, no saben que una vez que una persona muere, su cuerpo deja de funcionar. Ellos no tienen idea de eso, pero en base a esto, los adultos que tenemos niños menores de 6 años, cuando tengamos un fallecido por coronavirus o un fallecido que no sea por coronavirus, pero que sea por otra causa en medio de esta pandemia, tenemos que tratar de lograr hablar sobre la muerte. Hablar sobre la muerte con el niño, no precisamente uno siendo intencional en hablar sobre esto, pero sí estar preparado para, si el niño pregunta, poder explicarle con claridad las cosas. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la muerte en un niño antes de los 6 años, debemos utilizar, por ejemplo, algunos términos como decirle que ya el cuerpo del familiar que falleció dejó de funcionar. Y como dejó de funcionar, este familiar no va a regresar más porque murió, por ejemplo. Y a partir de ahí, tenemos que tratar de que todo lo que el niño quiera preguntar alrededor de esto podamos evacuárselo, pero de una manera que el niño lo pueda comprender como la no funcionabilidad del cuerpo. ¿Por qué hablamos de la no funcionabilidad del cuerpo? Porque el niño no puede comprender antes de los 6 años qué cosa es la muerte, qué sucede con todos los procesos de la muerte. No lo puede entender, pero sí puede entender que su cuerpo dejó de funcionar por la vejez, que su cuerpo dejó de funcionar cuando una vez se enfermó, dejó de funcionar y por eso no va a regresar más. Hay familias, por ejemplo, que utilizan términos como este. Tu abuelo viajó y fue lejos. Tu abuelo se durmió. Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque el niño, una vez que le dice que el abuelo durmió, el niño lo que va a pensar es que al otro día lo va a volver a ver. Y si esto no sucede, esto va a generar angustia en el niño. Pero además, cuando el niño vea que le decimos que el abuelo durmió o que el tío se durmió y el niño vea que el tío o el abuelo no regresa, después puede tener temor de dormir por las noches, porque puede pensar que ¿Es preferible entonces decirle la verdad al niño? Es fundamental. O sea, nunca se puede tratar el duelo con mentiras. Siempre hay que hablar con la honestidad. El niño de alguna manera tiene que saber que ese ser querido no va a regresar más. ¿Sí? Ahora, cuando hay familias que tenemos la creencia y tenemos la fe de que existe una eternidad después de esta muerte, nosotros sí podemos. De hecho, se va preparando al niño siempre desde que es pequeño y se le explica que aquí estamos en un periodo de tránsito. Pero una vez que ya nosotros moramos, podemos vivir eternamente con Dios. Esa es la creencia de las personas que hemos creído en Dios. Pero los que no, tienen que saber explicarle al niño que ya ese familiar a la tierra no regresa más. Pero teniendo en cuenta un lenguaje adecuado para la edad. Y esto es importante antes de los 6 años. Que el niño no se quede esperando que fue un viaje, que el niño no se quede esperando que va a regresar porque se quedó dormido. Es importante explicarle que su cuerpo dejó de funcionar porque el cuerpo ya estaba envejecido, tuvo una enfermedad y a partir de esa enfermedad el cuerpo dejó de funcionar, tuvo un accidente y su cuerpo dejó de funcionar. Eso es un lenguaje adecuado para un niño antes de los 6 años. De los 6 años a 11 años debemos tener en cuenta que ya aquí el niño está más preparado para poder entender qué cosa es la muerte. ¿Por qué? Porque ya ese pensamiento comienza a ser más abstracto y como es más abstracto,
tiene más posibilidades de poder comprender. Casi todas las literaturas coinciden que entre los 8 y 9 años aproximadamente ya el concepto de muerte en el niño se empieza a estructurar. Y otras literaturas plantean y coinciden que a los 11 o 12 años ya el niño está perfectamente preparado para saber qué es la muerte. Ahora bien, a veces tenemos que tener en cuenta también qué estilos educativos hemos aplicado con los niños. Porque hay niños que tienen 10 años, pero sin embargo, emocionalmente funcionan como si tuvieran 6 o como si tuvieran 5, porque han sido niños, por ejemplo, con estilos educativos muy sobreprotectores o muy limitativos, donde muchas veces se ha criado con mucha dificultad para poder enfrentar las diferentes contingencias que aparecen en la vida, y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ya a un niño de 8 años, 9 años, se le puede explicar que el familiar falleció, que la muerte nos va a tocar a todos por igual un día, que es un proceso natural que aparece. Hay que explicarle que es irreversible, que una vez que sucede esto, no, el familiar fallecido no vuelve más. Y aunque veamos que el niño puede llorar, que el niño puede preguntar, tenemos que estar preparados para saber que esto que está sucediendo forma parte del trabajo y de la elaboración del duelo. Por ejemplo, ahorita están sucediendo algunas cosas, y es lo mismo que estábamos hablando de que hay familiares que no le da tiempo, por ejemplo, a poder atender o velar al familiar en la funeraria. Pero pudiera ser que hubiesen momentos donde sí les diera posibilidad de velarlo en las casas. Si hay un niño menor de 6 años que quiere ir al funeral, tenemos que explicarle primero qué cosa es lo que es un funeral, qué es lo que se va a hacer ahí en ese funeral. Tenemos que tratar de que la persona que va a ir con el niño sea una persona que sentimentalmente no esté tan ligada muchas veces al fallecido, porque es posible que esta persona, si en un momento determinado el niño quiere irse del funeral antes de tiempo, la persona no esté preparada para abandonar el funeral. Entonces, una de las cosas que se aconseja es que la persona que está más allegada a ese ser querido vaya con otra persona que no esté tan ligada emocionalmente, para si ese niño en poco tiempo quiere regresar a su casa, pueda salir. Al funeral, por ejemplo, un niño de 8 años, 9 años, desea ir al funeral, debemos permitir que vaya, porque esto va a formar parte de la elaboración del duelo. Lo que no debemos es imponerle que vaya, pero sí dejar la elección. Se complica mucho más entonces cuando son adolescentes. Ahí sí podría afectar mucho, viene la depresión, vienen tantas situaciones con el adolescente entonces. Bueno, Fabricio, verás, por ejemplo, una de las maneras de comportarse el duelo en los niños y en los adolescentes varía. Tenemos que saber que todos los duelos están acompañados de un síntoma principal, que es la tristeza. Y asociado a la tristeza aparece el deseo de llorar, aparece la angustia, quizás la pérdida del deseo, por ejemplo, de realizar las actividades que anteriormente resultaban placenteras. Pero esto en los niños, por ejemplo, menores de 6 años se comporta diferente. Los niños menores de 6 años no pueden expresar esto igual. Pueden tener temores, quedarse solo en los lugares, los niños menores de 6 años, hacer rabietas, y los adultos tenemos que saber que esto no es personal, que forma parte de la elaboración del duelo. Ya un adolescente puede tener, por ejemplo, características del duelo similares a los adultos, y quizás, por ejemplo, la manera de elaborar el duelo, el adolescente es quizás aislándose un poco o quedándose más callado de lo normal, o en ocasiones empieza, por ejemplo, tanto el niño mayor como el adolescente a tener ya dificultades en las materias escolares. Adolescentes y niños que nunca habían tenido problemas en las materias y empiezan a descender o a disminuir las notas escolares. Pueden aparecer momentos de ira, de malestar, de desobediencia, pero tenemos que tener en cuenta, los adultos que estamos alrededor, que esto puede formar parte del duelo. Ahora, ¿qué hay que estar pendiente de esto? Tenemos que estar pendiente de que este duelo se pueda cronificar, como mismo sucede en el adulto. Si comenzamos a percibir que existen cambios en el comportamiento, que empiezan a ser cambios extremos, como una irritabilidad o una ira en el adolescente o el niño que no se corresponde con el estímulo muchas veces que lo genera.
Si comenzamos a ver, por ejemplo, que el niño o el adolescente comienzan a hablar cosas sin sentido, o comenzamos a ver que el niño se empieza a aislar, que pasa mucho tiempo acostado o con el cuarto cerrado, tenemos que tener cuidado por lo que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué hay que hacer aquí ya, doctor? Entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso hay que buscar ayuda especializada. El adulto que no sepa cómo poder trabajar esto tiene que buscar ayuda especializada con psicología clínica, con psiquiatría, con un profesional que esté preparado para hablar del tema, para poder orientarlo sobre el tema, incluso porque existen momentos que, en dependencia de las vivencias anteriores que hayan tenido esa familia o ese niño o ese adolescente, puede estar más próximo a partir de un duelo a desencadenar cualquier trastorno mental, desde un trastorno transitorio hasta un trastorno mental grave. Es importante buscar ayuda especializada. ¿Qué recomendaciones, doctor, finalmente? Recomendaciones para todos los padres, para todos los adultos que tengan niños en las casas o tengan adolescentes que estén pasando por un proceso de duelo. Primero, siempre hablar con honestidad. Hay que hablar la verdad. Segundo, hay que ayudarle al niño, sea niño menor de 6 años, de 6 a 11 o adolescente, a hablar sobre el tema. No debemos nunca omitir que el adulto o el familiar fallecido ha fallecido. Lo otro importante es ayudar al niño a canalizar sus emociones, que el niño pueda comprender que llorar a un ser querido forma parte del proceso de la vida. Esto lo va a ayudar, uno, a canalizar sus emociones y a fortalecerlo psíquicamente para si en otro momento tiene que enfrentar algo como esto. Es normal. Entender los adultos que esto es un proceso, no es que el familiar falleció y quizás al mes ya el niño se va a portar bien, no va a tener proceso de duelo, no. Puede ser que esto dure meses, puede ser que dure años. Y lo otro importante, cuando veamos que existe un comportamiento que se mantiene en el tiempo y es un comportamiento negativo, donde existe posibilidad de conducta suicida o de un trastorno mental que nosotros supongamos que puede ser un trastorno mental grave o transitorio, debemos buscar siempre ayuda especializada, con psicología, con psiquiatría. Nosotros estamos brindando la atención en el Centro de Salud Mental Integral para la Familia, Chalón, está ubicado en el sector Las Palmas, y nos pueden ubicar en los números 0994 2087 57 o los números 0985 5407 64. Estamos brindando también servicios en línea y en lo que les podamos ayudar, colaborar, estamos prestos a servirles, siempre teniendo la visión integral de que salud mental es mucho más. Es mucho más que solamente fármacos o mucho más que solamente terapias psicológicas, es ver al individuo en todo su contexto y de manera integral. Sí, Fabricio. Muchas gracias por todo, Fabricio. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Abel Pérez y este interesante programa. Salud mental es mucho más.